¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena jornada para todos. Seguimos adelante, seguimos participando, seguimos firmes en esta actividad organizada por Guerreros del Sur de las Naciones y declarando a nuestra Patagonia como tierra de bendición. Esta campaña de oración, de ayuno, de intercesión, de clamor por toda nuestra región, por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que está aconteciendo, y nos sumamos, por supuesto, en este día a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la reflexión que vamos a tener en este día relacionada a la santificación de la Iglesia. Por lo cual les invito, por favor, a que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Versículos muy conocidos, pero que por supuesto siempre se hacen frescos, siempre se hacen latentes, siempre se hacen renovados para nosotros en este día. Dice el versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, este principio de la santidad, este principio de la santificación es algo que ya queda muy por sentado. De hecho, Pedro, que cuando escribe, se está refiriendo, se está rememorando a las escrituras del Antiguo Pacto, las escrituras del Antiguo Testamento. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, esta doctrina de la santidad, esta doctrina de la santificación ya nos viene siendo revelada desde tiempos del Antiguo Pacto, desde tiempos del Antiguo Testamento. El hebreo era el idioma con el cual fue escrito el Antiguo Testamento. La palabra hebrea para definir la palabra santo, santidad, es la palabra kadosh, que quiere decir santo. Por supuesto, lo hemos traducido en nuestras Biblias como santo, pero significa en sí apartado, consagrado, puesto aparte. Ese es el concepto básico de lo santo, de la santidad, de la santificación que encontramos en el Antiguo Pacto. Algunos ejemplos que, por supuesto, la Biblia y sobre todo el Antiguo Pacto con respecto a esto es muy clara, es muy convincente y, por supuesto, tiene muchos matices. Por ejemplo, podemos recordar allí en el libro de Éxodo cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios, cuando tiene ese llamado de parte de Dios en la zarza. Él ve que la zarza se consume, que una voz le habla, que una voz le escucha y le dice: Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo, es kadosh, es apartado, es consagrado, es un lugar que Dios escogió, un lugar que Dios santificó. En el Antiguo Pacto, por supuesto, también el oficio sacerdotal era considerado santo. Las personas que iban a participar del oficio sacerdotal eran personas que eran santificadas, eran personas que eran apartadas para tal efecto. Los materiales que se utilizaron en la construcción, también encontramos en el libro de Éxodo, para la construcción del tabernáculo de reunión, en esos 40 años de peregrinaje en el desierto, también, por supuesto, formaron parte de ese concepto de santo, de apartado, de algo que era propiedad exclusiva de Dios y para Dios. Ni hablar de los utensilios, todo aquello que tenía que ver, todo aquello que estaba relacionado con la práctica del culto dentro del tabernáculo de reunión, las vestiduras de los sacerdotes, los servidores en el templo, todas ellas personas que debían trabajar, que debían colaborar dentro del tabernáculo de reunión, especialmente los levitas, por supuesto, que eran los que llevaban mayormente la carga de este concepto de adoración en medio del desierto. Los profetas también fueron santificados, los profetas también fueron hombres que fueron apartados por Dios para esa tarea, para esa misión específica de profetizar, de traer el mensaje de Dios para la nación de Israel en aquel entonces. Entonces, la santidad, este concepto de santo, este concepto de santificación, está relacionado a un accionar de Dios, ¿sí? Pero también este concepto está asociado a un accionar de parte del pueblo, de parte del creyente, de parte de cada individuo. Por ejemplo, hay una escritura también muy linda que encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 3 específicamente. Josué capítulo 3, el versículo 5 nos dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿A qué se estaba refiriendo este momento? ¿A qué nos trae este momento? A ese momento donde la gente, el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, iban a ingresar
a la tierra prometida, iban a cruzar el Jordán, pero viene allí también una advertencia, pero viene allí también el consejo: santificados, apártense, sean apartados, porque Dios hará mañana maravillas entre vosotros, entre ustedes. Allí vemos entonces el accionar del individuo en relación a Dios: santificarse, apartarse. Capítulo 20 del libro de Levítico, seguimos también en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, vienen también instrucciones para el pueblo, vienen instrucciones también de parte de Dios en referencia a lo que eran las prácticas ocultistas de aquel entonces, a lo que eran las prácticas de adivinación, de espiritismo, que existían ya, por supuesto, también en aquel entonces. El capítulo 20 de Levítico, versículo 6, nos dice lo siguiente: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Pero presten atención a esto: santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Nuevamente este concepto en el pedido de Dios. Hay una acción de Dios en la santidad, en la santificación, pero también hay una demanda de parte de Dios para el creyente, para el individuo: santificaos, apártense de todo ese tipo de prácticas. En el segundo libro de Crónicas, estamos hablando ahora de los libros históricos del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, en el capítulo 29, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 al 5, también nos vamos a encontrar con este concepto de que el individuo, de que el creyente debe santificarse, debe apartarse, debe, por supuesto, consagrarse para Dios. Capítulo 29 del segundo libro de Crónicas dice: comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había dicho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Nuevamente ese concepto de un llamado a la santidad, un llamado a la consagración, un llamado, por supuesto, a la preparación, al apartamiento para el servicio para Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento también vamos a encontrar este concepto, también nos vamos a encontrar con el concepto de la santidad, de la santificación. Vuelve este concepto nuevamente a ser repetido para otra dispensación, para otro tiempo, para los creyentes del nuevo pacto. Dice Pablo en su carta a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquí el apóstol Pablo es radical, aquí el apóstol Pablo no tiene pelos en la lengua, aquí el apóstol Pablo no tiene un nivel intermedio, o inmundicia o santificación. La palabra griega para hablar del concepto de santificación, esta palabra que encontramos en el original griego para el Nuevo Testamento, es la palabra agiasmos, que en el original griego tiene el mismo significado que la palabra kadosh del hebreo, o sea, hacer santo, consagrar, separar, en este caso separar del mundo, apartarse para un propósito específico. Y aquí nuevamente encontramos este concepto de la santidad, de la santificación como una obra exclusiva que Dios hace en el creyente. Para ello nos vamos, por favor, a la carta de Pablo a los Efesios. Ya estamos en el Nuevo Testamento mirando y analizando este concepto de la santificación de la iglesia en el Nuevo Testamento. Carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 1, versículo 3. Allí solamente cuando Pablo ha saludado, cuando se ha expresado en saludo a la iglesia de Éfeso, en el versículo 3 del capítulo 1 ya nos encontramos con la siguiente expresión: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otra vez este concepto de que Dios es el que nos santifica. Posicionalmente ya somos santos, posicionalmente ya hemos sido santificados. Pero por supuesto viene también la demanda para el creyente, viene también la demanda para cada uno de nosotros en el proceso de la santificación.
Dios nos ha hecho santos, pero cada día, cada uno de nosotros debe procurar mayor santidad, mayor acercamiento a Dios, mayor pureza en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestros corazones. Dice Pablo también en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No en el terror de Dios, en el temor, en la reverencia, en el amor, en el respeto hacia Dios. ¿Cómo podemos entonces santificarnos? ¿Cómo puede entonces la Iglesia santificarse? Básicamente con algunos conceptos básicos y esenciales. Primero, mantener una íntima comunión con Dios, mantener comunión dentro del grupo de creyentes, dedicarse a la oración. Debemos ser sensibles a la presencia de Dios, ser sensibles a lo que el Espíritu Santo está hablando, lo que el Espíritu Santo está hablando a su pueblo en este tiempo, y sobre todo ser obedientes y llenos del Espíritu Santo. De esta manera nos vamos a santificar, de esta manera nosotros como creyentes en el nuevo pacto somos santificados por Dios, pero también debemos procurar nuestra santificación y debemos seguir adelante en el propósito de Dios. Sigan adelante, gran saludo para todos, muchas bendiciones y muchas gracias por esta oportunidad de participar en esta actividad. Dios les bendiga.